Ahí está, ya lo tenemos, ingeniero, solucionado el problema, solucionado el inconveniente. Es un gusto saludarlo desde la ciudad de Tarija. Reciba un gran abrazo. Gracias, igualmente, perdón por las dificultades, estábamos bamboleando de un lado al otro. Aquí estamos, gracias y un saludo a Tarija, cuídense mucho ante este coronavirus. No, el placer es nuestro, presidente. Ese es un respeto que también tenemos Gracias, los bolivianos gracias, a Gabriel. una persona que ha fungido como presidente del Estado. Así que dentro de ese margen, por ahí la gente a veces, si nosotros le llamamos a usted presidente, van a pensar que le estamos augurando la presidencia, ya que usted Sí, está en campaña. Pero ese no es el objetivo, sino es parte de la formalidad también que de alguna manera acostumbra. Eh, Presidente, ¿cómo está esta noche? ¿Cómo se siente? Gracias por aceptar la invitación de conversar con nosotros hoy. gracias, Gabriel. Como todos los bolivianos, preocupados por la evolución de la pandemia que está golpeando tan duramente al país entero. Te agradezco la señal, que la tomo como de respeto y la agradezco profundamente, más que de predicciones. Y como espero que recupere la sensatez plena el Tribunal Electoral y que comprenda que ir a votar en el pico de la curva del contagio es imposible, cuando en abril teníamos 700 casos contagiados acumulados a fines de abril, cuando teníamos 34 decesos, se decidió postergar la elección del 3 de mayo hacia adelante. Hoy claramente una imposición de fecha del MAS se volvió a postergar, se volvió a diferir, y parecería casi adrede que los diferimientos nos están llevando al día donde tengamos la mayor cantidad de contagios acumulados y decesos, con colapso sanitario, con colapso de cementerios, y la experiencia de República Dominicana muestra que allá con menor incidencia del coronavirus, con una situación que no era de la gravedad de la nuestra, por hacer la aglomeración electoral se dispararon los contagios, se dispararon los decesos, el ausentismo se incrementó notablemente, y si queremos tener una elección como yo quiero, con el mínimo, minimizando los contagios, maximizando la participación y garantizando la observación electoral para que no haya fraude, debemos ser sensatos y diferir la elección, porque yo no quiero ser, yo quiero ser presidente de todo Bolivia y que todos los bolivianos puedan votar, no la mitad, no dos terceras partes, no los jóvenes que no corren riesgo y los mayores como mis papás que se queden en casa. Yo quiero que todos tengan la oportunidad de participar en lo que debe ser una fiesta democrática y no una jornada donde la gente arriesgue la salud o incluso la vida. Presidente, un poquito por ahí nos adelantamos a la temática. Nosotros teníamos también prevista esa pregunta. Sin embargo, yo quisiera pedirle una lectura muy breve de esta pandemia para una persona como usted. ¿Cómo lectura esta enfermedad en el mundo? ¿Cómo lectura el impacto que ha tenido en Bolivia, tanto en lo económico como también en lo social? ¿Cómo ha sentido usted que esto ha afectado al ciudadano boliviano? ¿Cómo ha afectado la economía del país? Decir la economía del ciudadano boliviano es una situación a que hasta uno incluso ya lo sobreentiende, pero como administrador también usted, ¿cómo lo lectura? ¿Cómo ha recibido esto? Está golpeando duramente al mundo entero. Latinoamérica es el centro de la pandemia ahora, o digamos las Américas, porque en Estados Unidos ha recrudecido en la parte del sur, y tenemos países que están en la punta de la tabla en contagios y decesos por millón, Estados Unidos, México, Brasil, Perú, Chile, y nosotros también allá muy cerca, en contagios y decesos por millón de habitantes. Pero a nosotros nos agarra no solo en pañales sanitariamente hablando, después de 14 años de despilfarro del MAS, todo manejado por el cajero del desfalco Luis Arce, que ahora busca dar soluciones después de haberse farreado el gas que venía de Tarija. Él recibió los ingresos, se farreó ese gas, nos dejó en pañales sanitariamente, y la gestión que ha sido inadecuada del gobierno de transición respecto a laboratorios, testeos, provisión de equipos de bioseguridad, el incremento de unidades de terapia intensiva, y nos está golpeando muy duro. Pero yo a mis amigos de fuera les digo, ustedes tienen gobiernos legítimos, constitucionales, tanto presidente como gobernadores o como alcaldes o intendentes, lo que se llamen. Acá nos agarró no solo en pañales sanitariamente, sino en pañales democráticamente. Por el fraude de Evo Morales, no hay que olvidar eso, que nos llevó a estar en un gobierno de transición para hacer elecciones, y que por el coronavirus la transición se va alargando, y tú sabes bien, Gabriel, que no solamente
la presidencia, el Poder Ejecutivo, la presidenta, el Congreso están en un periodo extraconstitucional, sino también los gobernadores, los alcaldes, los asambleístas departamentales, locales, su legitimidad ha fenecido hace tiempo y además enfrascados en una ingobernabilidad entre ejecutivo y legislativo, descoordinación a nivel nacional, regional, local, hace más difícil la tarea de dar respuesta sanitaria por esta crisis política que estamos enfrentando. Y a eso le agreguemos la parte económica. El MAS se farreó el gas. Evo Morales se fue en noviembre del 2019 y a las pocas semanas feneció y expiró el contrato que transformó la energía y la economía de Bolivia, el contrato de venta de gas a Brasil. Yo estaba allá el año 99, con un contrato de 20 años, el MAS recibió 50.000 millones de dólares, se afarreó eso, quemó reservas del Banco Central, dejó déficit fiscal muy alto, comercial también, y nos deja en una situación de inermidad económica. Eso requiere un gobierno con capacidad, credibilidad, experiencia, que traiga 7.000 millones de dólares de la cooperación internacional, multilateral, bilateral y de mercados bursátiles para garantizar la estabilidad económica, la solvencia del sistema financiero, evitar sobresaltos cambiarios y proyectar la Bolivia corazón integrador, gasífero energético, con baterías de litio, verde, digital, sin narcotráfico, sin corrupción. Tenemos la propuesta para hacerlo, pero estoy consciente que se requiere legitimidad que viene del pueblo en una jornada electoral donde todos puedan votar sin arriesgar el contagio y todos participando y con observación que evite que nos rellenen actas en zonas rurales truchas 5 días antes diciendo que el MAS ganó por 120%. Eso ya fue detectado, eso hay que evitarlo y estamos, estoy seguro que momentos complicados, pero más seguro todavía que el futuro es promisorio. Yo vi cómo se hizo realidad un sueño nacional. Vía Tarija, transformar la economía de Bolivia exportando gas a Brasil y después la Argentina. Tristemente, buena parte de los recursos que provenían del sur del país se los farreó el MAS. Ahora tenemos la posibilidad de hacer un gobierno que garantice estabilidad con capacidad económica, con firmeza democrática para que no retorne el MAS ni el autoritarismo y que proyecte la Bolivia energética, corazón gasífero, corazón eléctrico y central de las baterías de litio para generar acá el empleo, acá las oportunidades en el país. Y soy optimista porque esto que estamos haciendo, Gabriel, está pasando en el mundo entero. Normalmente yo hubiera quemado gasolina para subir al aeropuerto, el avión que de BOA o de Amazonas que me hubiera llevado, quemaba jet fuel, llegaba allá, Paul me llevaba a tu estudio, no hemos quemado gasolina ni jet fuel, pero estamos usando baterías de litio y Bolivia tiene casi la mitad de las reservas de litio y yo quiero que tengamos una producción y manufactura de baterías de litio competitiva y que seamos acá el lugar donde se hagan las baterías de celulares, de computadoras, de tabletas, de vehículos, de motonetas, de avionetas, ese mundo que viene. El mercado de baterías de litio es de 50.000 millones de dólares al año y se duplica cada 5 años y no va a parar. El mercado del gas dependía del tamaño del tubo al Brasil y por más grande que sea Brasil tenía límite. El mercado de baterías de litio casi que no tiene límite y puede transformar Bolivia camino a nuestro tercer siglo de vida republicana como el gas nos transformó al inicio del siglo XXI. Presidente, una pregunta, un poquito obviamente lo político prima muchas veces. ¿Hay algo que nos gustaría que dentro del conocimiento suyo de haber manejado un Estado como el nuestro, una república en aquel entonces, y permitir de alguna forma un relacionamiento internacional político, pero a nivel eso, internacional? Hoy la gente comienza a mirar esta pandemia y al coronavirus como esperando también una explicación del mundo, esperando una explicación de por qué, a qué se debe, de dónde vino. Vino con una intención, vino como algo premeditado, es una circunstancia totalmente casual de la naturaleza, es una circunstancia inducida por la ciencia. Tiene que ver con incluso se habla de cosas como tan populares, el nuevo orden mundial, se especula sobre otros temas y la gente justamente comienza a sentir un poco de hasta pánico, podríamos decir, ante estas circunstancias. Reitero una vez más, tomando en cuenta la investidura suya, ¿cómo podría orientarle a la gente exclusivamente sobre este aspecto?
A ver, Gabriel, tocas un tema interesante. Creo que el momento de asignar responsabilidades y culpas no es este, porque estamos luchando contra los efectos de la pandemia. Claramente vino de China, de provincia de Wuhan, ahí se origina, pero vivimos en un mundo globalizado, sin fronteras, y paradójicamente el país donde se origina reacciona temprano y hace una mejor tarea y aplasta la curva del contagio y sufre menos que lo que pasa después en Europa. Entonces, responsabilidades, o si quieres tú, irresponsabilidad, sobra por doquier. Que China debió avisar al mundo antes, seguramente sí, avisó en fines de diciembre, enero, quizás tardaron un poco, que Europa pudo haber reaccionado con antelación y no seguir jugando fútbol y marchando a las calles de España en el Día de la Mujer, una jornada muy importante, pero fue una jornada de contagio masivo en España. Los partidos de fútbol de los hinchas que venían de un país a otro trayendo el coronavirus en Europa deja mucho que desear respecto a la responsabilidad que se le dio, porque ya de repente en enero pocos habíamos escuchado de esto, pero en marzo ya se sabía que esta era una pandemia. Y ni qué decir de el manejo irresponsable de nuestro hemisferio, muchos países, el propio Estados Unidos, que tiene un sistema federal y en algunas regiones manejan esto con sapiencia, con prudencia, y en otras no, y ahora ha recrudecido esto del bicho. Y claramente este bicho es muy fuerte, este virus. Las teorías míticas de que el calor lo mataba, pues ahí en el sur de Estados Unidos están en el verano, hace 42 grados, 43 grados, y ahí está propagando el bicho. Acá ellos nos decían que el chuño, que la altura, que los rayos ultravioleta, y aquí estamos los paseños, orureños, potosinos, todos sufriendo este embate. Lo importante, creo, Gabriel, es cómo el mundo va a reaccionar a las consecuencias. Las responsabilidades se asignarán en la historia del origen, de los malos manejos, de la minimización que se hizo de esto de parte de gobiernos como el de Estados Unidos, el de México, el mismo Brasil. En fin, habrá responsabilidades por doquier. Pero creo que lo importante es qué hacemos después. Y yo participo en un par de espacios internacionales y he hablado de la necesidad de, primero, capitalizar los instrumentos de cooperación multilateral. Hoy, el Banco Interamericano de Desarrollo, que da créditos a la región, le falta capital. El Banco Centroamericano le falta capital. La Corporación Andina de Fomento, la CAF, presidida por un notable compatriota, Enrique García, muy buen amigo, le falta capital para canalizar recursos que nos permitan atender la devastadora consecuencia sanitaria y económica de la pandemia. Todos los países, Estados Unidos, Europa, China, Japón, están haciendo inyecciones extraordinarias de recursos porque tienen bancos centrales fuertes y monedas como el dólar y el euro. En América Latina, que tenemos monedas locales débiles, no queremos generar inflación, requerimos la cooperación internacional. Y algunos países que no tienen gobiernos de transición, tienen gobiernos más fuertes, están captando mucho más que Bolivia. Tú sabes bien que acá la poca cooperación que podría llegar al gobierno de transición está trancada en el Congreso por el capricho del movimiento al socialismo, que está haciendo política con la cooperación necesaria para la salud y para la economía boliviana en esta coyuntura tan crítica. Pero se requiere el potencial, incrementar el capital para que puedan tener más préstamos, más donaciones los organismos regionales. Se requiere coordinar a nivel regional cómo vamos a ir abriendo fronteras. Sería un desastre que Perú abra un mes, que Colombia otro mes. Aquí estamos enclaustrados, dependemos de las conexiones aéreas vía Lima, Bogotá, de la carga, de la mercadería que viene por vía aérea. Se tienen que coordinar las aperturas. Para mí se tiene que hacer un programa regional de compra de vacunas. Si el rato que llegue la vacuna, tú sabes bien que Europa, Estados Unidos, China, Brasil, México van a tener la envergadura para ser mercados atractivos. ¿Qué hacemos Bolivia, Paraguay, Uruguay, Guatemala, Honduras? Tenemos que hacer compras regionales vía organismos regionales para asegurar que nos llegue la vacuna, porque sería doloroso ver que aquí seguimos con la gente contagiada enferma y ver que ya en Europa, en Brasil, se están todos vacunando. Uh, y creo que lo último es que también entender, Gabriel, que va a haber una profunda regionalización del comercio, va a tender las cadenas de suministro, van a tender a ser menos globalizadas, más regionalizadas. México ha firmado un nuevo acuerdo de integración comercial con Estados Unidos y Canadá. Cuando hicieron el primer acuerdo el año 94, eso se replicó en Centroamérica, en Perú, Chile, Bolivia, por decisión del gobierno del 2004, quedó fuera, tristemente. No podemos perder esa oportunidad de integrarnos con apertura comercial y
comenzar a impulsar la digitalización. Esto que estamos haciendo va a suceder más y más. La gente va a trabajar, se va a comunicar, se va a educar, va a hacer salud, vamos a gobernar, vamos a hacer registros por la vía digital y tengo la ventaja que soy el único ingeniero en la historia de Bolivia que ha llegado a los cargos que el país me ha conferido, por lo cual estoy muy honrado. Y este es un momento de ingenieros, no de cocaleros, para digitalizar el país, para hacer las baterías de litio. Yo propuse en enero, la propuesta sigue vigente, corazón verde digital, antes del coronavirus, porque tenemos que entrar al siglo XXI con una Bolivia corazón integrador, no tapón como tenía el MAS, verde y sostenible, no carbonizada y destruido el TIPMIS como hacía el movimiento al socialismo, digital, no analógica como hacía Evo Morales, sin corrupción, sin narcotráfico y con soberanía ante los regímenes autoritarios que conculcan libertades desde Venezuela y Cuba. Esa es la visión que vamos a contrastar en esta campaña y tenemos la ventaja de que hemos hecho esa propuesta de digitalización, de integración antes del coronavirus, la propuesta de rescate económico, de cooperación internacional para garantizar la estabilidad económica, para salvar y preservar el empleo, las pequeñas y medianas empresas. La hicimos antes, quizá la gente no comprendió a cabalidad en enero, febrero, pero hoy todos comprenden la necesidad de tener un gobierno con credibilidad, relaciones internacionales y capacidad económica, como lo ofrecemos, y con firmeza democrática para así como recuperamos la economía, también reconstruyamos la democracia y que nunca más vuelva el MAS a ejercer sus desmanes autoritarios. Ujú. Presidente, una pregunta. De alguna manera, hace un rato hablábamos ya de la situación política del país, haciendo referencia a las elecciones como tema fundamental. ¿Por qué las elecciones? Porque las elecciones van a marcar, obviamente, un nuevo periodo, un nuevo momento de Bolivia, con 15 años, 14 años en realidad, de una tendencia política muy marcada, y también ahora con un después del movimiento al socialismo o tal vez una continuación de este sistema, si se quiere. Pero más allá de eso, el hecho de que las elecciones se atrasen nuevamente, no se cumpla el nuevo calendario electoral, tal vez es lo más recomendable, lo más, digamos, de alguna manera lógico, ¿no es cierto?, lo más saludable, pero hay quienes les beneficia políticamente y hay quienes les perjudica políticamente dentro de un supuesto. Este alargamiento del tiempo, por la necesidad obviamente de la coyuntura de salud, ¿a quién favorece y a quién beneficia dentro de las opciones políticas, de las candidaturas políticas que están actualmente en carrera, más allá de lo lógico, obviamente, que el beneficio de la gente de evitar opciones de contagio? A ver, Gabriel, yo veo esto como un tema de interés nacional y me parece, no me gusta caer en la mezquindad de hacer esos cálculos. Yo no los he hecho, estoy tranquilo donde estoy ubicado y listo para la elección cuando se dé. Pero desde el punto de vista sanitario, ¿a quién perjudica? Al país, a la salud y a la vida de los bolivianos. Como dije en el mensaje, nuestro himno nacional concluye diciendo morir antes que esclavos vivir. Pero morir o arriesgar la vida por ir a votar no debería suceder. Debería ser algo como parte de una fiesta democrática y no arriesgar a acabar en la clínica. Desde el punto de vista sanitario, el hacer la elección en el pico del contagio afecta a la salud, afecta a la democracia porque baja la participación y tenemos falta de legitimidad para el nuevo gobierno. Yo entiendo la impaciencia, créeme que yo también la tengo democráticamente. Estamos ya casi un año rezagados en reconformar un nuevo gobierno nacional y nuevo Congreso. Estamos con autoridades prorrogadas, tú lo sabes, en la gobernación, en la alcaldía y demás. Estamos tarde democráticamente. Económicamente yo quisiera hoy día estar en el gobierno, traer la cooperación, salvar la economía, preservar los empleos, pero desde el punto de vista sanitario, ¿cuándo es que podemos votar sin arriesgar la vida, sin multiplicar los contagios y teniendo legitimidad plena con participación absoluta? Porque a diferencia de otros países, y esto he conversado con mis amigos en República Dominicana, ellos allá tenían elecciones rutinarias, era una elección más. Acá hemos salido de un gobierno que tenía 2 mandatos constitucionales, porque eso pusieron ellos en la constitución que se votó el 2009, y después con fraude judicial buscaron tercer mandato y desconociendo la voluntad popular cuando Bolivia dijo no al 21F, estaban intentando lograr el cuarto mandato. Era la cueca autoritaria interminable, la tercerita, la cuartita,
con fraude grotesco, con primarias montadas con el único fin de violar el 21F y conseguir el aval para desconocer el 21F, receta que se había aplicado en Centroamérica. Entonces, después de todo ese viacrucis, de Bolivia dijo no hace 4 años, de desconocer eso, de pretender que ser tirano era un derecho humano. La OEA va a fallar en contra de eso pronto, te quiero decir. O sea, que quedará sellado como golpista tiránico Evo Morales. Y después todo lo que pasó en 2019, terminando en las pititas, todo el sufrimiento, sería injusto con todo ello, mirando hacia atrás, hacer una elección que vuelva a ser un fiasco, que la gente no participe, que se disparen los contagios, que se arriesgue la salud. Y el desafío económico, sanitario y político es de tal envergadura que necesita tener un gobierno con fuerza y legitimidad. Yo la quiero tener porque sé que gobernar 5 años ante la adversidad que se viene, tenemos la capacidad para dar respuestas, pero quiero tener la legitimidad y el respaldo de la población. Y a quién, si me preguntas ya políticamente, ¿quién es el único interesado en votar en medio de la pandemia que esté imponiendo su capricho? Evo Morales. Te explico por qué. No olvides que él ha pedido que rompa la cuarentena, que no había el coronavirus y demás. ¿Qué quiere él? Él es un tirano cobarde que salió huyendo de acá, que no va a volver más, te lo aseguro. ¿Pero qué quiere? Pasear por el mundo diciendo, yo obtuve 2.900.000 votos, con fraude gigantesco, en una elección donde participamos con más de 6.100.000 votos válidos. ¿Qué pasa si solo por el coronavirus se fuerza la votación del 6 de septiembre? Van a votar 4 millones de personas. ¿Quién va a ganar? Alguien con 1.700.000, 1.800.000, 1.900.000 votos. ¿A quién le interesa eso? Al tirano prófugo. Al tirano prófugo. Porque no le debería interesar a Arce. Si Arce de verdad quiere ser presidente, claramente no quiere. Él ha venido a ser bancada. No te olvides, Gabriel, que él fugó a México el 6 de diciembre. Él ha vuelto a ser bancada para el MAS y después se va a volver a escapar, porque su conciencia lo persigue por el desfalco económico, la corrupción en la gestora pública y tantos casos más. A Evo Morales sí le Presidente, interesa deslegitimar a quien venga después para pasearse por Cuba, por Venezuela, diciendo el que está de presidente ahora sacó 1 millón de votos menos que yo, sin decir que su votación fue producto de un fraude y sin decir que la votación más baja fue producto de que la gente no fue a votar por el coronavirus. Entonces solo le conviene a él, a una persona, a este faraón delirante, cobarde, que salió presidente, huyendo como rata y que está buscando forzar las cosas, que ojalá la gente del MAS tome conciencia, porque, ojo, él no va a volver. Sí tendrán responsabilidad los masistas que acá están empujando esa fecha y sobre todo el Tribunal Electoral, que créanme, en Dominicana, el órgano electoral legislativo que hicieron votar el 5 de julio, hoy se arrepienten. ¿Y qué me dicen? okay. Que si hubiese habido segunda vuelta el 26 de julio, domingo que se viene, Gabriel, no hubieran podido hacerlo. Y aquí en Bolivia tenemos que prever que haya primera vuelta y segunda vuelta. Y si se disparan los contagios y decesos, imagínate que por eso tengamos que postergar o cancelar la segunda vuelta. Peor todavía, después de todo de lo del año pasado, sería Complejo, otro fiasco gigantesco. muy Entonces, los complejo. únicos que pierden son la salud del pueblo y la democracia de Bolivia, y forzar la Ajá. votación solo le da beneficio a Evo Morales. Presidente, una pregunta corta para una respuesta corta. Nosotros encontramos y lecturamos un común denominador tanto de la candidatura suya, que es una alianza del MNR con otra agrupación también, la misma candidatura de Carlos Mesa, la misma candidatura de la presidente y candidata Yanine Áñez, la misma candidatura de Fernando Camacho, todos coinciden, por ejemplo, con el hecho de que nadie quiere que vuelva el MAS de todas estas candidaturas que hemos mencionado, incluyendo la suya, que usted lo hace expreso ahora. Sin embargo, muchos lecturan y dicen la intención, el hecho de sacar al MAS, que por ahí tenga o no la justificación jurídica para hacerse, tiene que ver que con el MAS, sin el MAS en la carrera electoral, se generan mayores opciones para todos los demás. Hay un temor político hacia el caudal de votación que mal el MAS lo tiene, por una parte, y por otra parte, también conjugando la misma pregunta. Hoy en día el MAS está envuelto en una situación jurídica incierta por el tema netamente de las encuestas. Pero hay encuestas que se manejan donde le siguen dando al MAS como el primero o compartiendo el primer lugar ahora en una última encuesta salida en esa intención de voto supuesto. Dentro de ese margen,
¿Usted cree en las encuestas? ¿No cree en las encuestas? Lo hemos escuchado un par de veces decir que no cree en las encuestas, pero todo lo que le acabo de decir, ¿usted qué opina? ¿Le parece que también esta es una estrategia, sacar al más fuerte de la carrera, entre comillas al más fuerte, para así tener opción entre los demás poder llegar a la presidencia? A ver, Gabriel, dos cosas. Yo sí creo en las encuestas, las tengo y estoy tranquilo y nunca las he comentado, ni cuando era legal comentarlas, ni cuando es ilegal comentarlas ahora, que no se puede. Lo que no creo es en la manipulación. Felipe González decía, una cosa es la investigación de opinión pública y otra cosa es la investigación de opinión publicada, que busca generar un efecto de inducción del voto y validar un fraude. Aquí el MAS perfeccionó el régimen autoritario prohibiendo, ojo, ¿por qué está Luis Arce metido en ese problema? Y enseguida hablamos de eso. Prohibiendo la difusión libre de encuestas. Solo podías publicar aquellas encuestas que se registraban ante su majestad Evo Morales para que él diga que podías publicarla. Y mientras tanto, con compras accionarias con testaferros venezolanos de Maduro, se compraba canales, daba publicidad, amenazaba tributariamente y penalmente a los medios, controlaba los medios, controlaba el cártel de las encuestadoras, algo de cárteles sabe don Evo Morales, ha tratado mucho con la cocaína del Chapare, con otros cárteles, cartelizó el sistema de encuestas y eran empresas que recibían jugosos contratos del Estado, tenían el monopolio cartelizado de publicar encuestas y publicaban que el MAS siempre ganaba para hacer inducción preelectoral. Y ojo, recuerda el año pasado, las mismas encuestadoras que ahora sacan decía que Evo Morales ganó en primera vuelta. Qué raro. Predijeron el fraude, tenían hasta el fraude encuestado. Es ridículo, fue la cartelización de encuestas que busca conculcarte el derecho libre, ciudadano, consciente de votar por la opción que tú veas y trata al pueblo como rebaño y nos cree tontos y nos cree cobardes. Y hoy se ha ido Evo Morales, pero sigue la corrupción de adjudicaciones en yacimientos, sigue el uso y abuso de avionetas del Estado, sigue su Congreso, sigue sus fiscales y sigue su cartel de encuestadoras. Créeme, yo sé, estoy tranquilísimo donde estoy y sé que he causado pánico, que internacionalmente los amigos de Evo Morales dicen cualquiera menos Quiroga, con todo respeto a las otras opciones, no van a hacer creer que son una alternativa clara, diáfanamente diferente al MAS como la somos nosotros. Afuera lo saben y adentro también. Y por eso continúa la manipulación burda y grotesca de las encuestas a la que nos han sometido tanto tiempo. Hay gente que hace encuestas, las publica, que está activamente participando en una campaña política. ¿Por qué es ilegal que Luis Arce disemine sus encuestas y gente que trabaja activamente con otra campaña las disemina a nombre de que son una encuestadora o un medio de comunicación? Sé que hay pánico en mucha gente, o un grupo de gente muy poderosa que le ha ido muy bien estos 14 años y que quieren que siga el MAS y la oposición, entre comillas, inofensiva. Así es el sistema venezolano. Saben que conmigo no hay tutía, ni con el narcotráfico, ni la corrupción, ni con Maduro, ni con Cuba. Yo no convivo, ni con Alberto Fernández, ni el gobierno de México. Yo voy de frente, claro, como una alternativa diferente. Otros están calculando de ver cómo eliminan a Quiroga y creen que con esa manipulación van a afectar. Créanme que no funciona. Lo único, tiren un tiro a la cabeza si quieren sacar, vayan a contratar mercenarios, porque no va a funcionar. Y la gente no es rebaño, Gabriel, no se va a dejar arrastrar. Dicho eso, pasemos al tema de Luis Arce. Yo voy a trabajar para derrotar al MAS. El que se enredó en esto fue Luis Arce, el cajero del desfalco, que se creía, bueno, es tan tonto que salió a hacer lo que el MAS puso en la ley 026 que era ilegal, porque para generar el cártel de encuestas tenían que prohibir la discusión o diseminación de encuestas. Recuerda tú, Gabriel, que el año pasado prohibieron que la universidad difunda sus encuestas. ¿Por qué? Porque no eran parte del cártel de las encuestadoras, de las que puedes darle contratos con yacimientos, contratos con Entel para que te digan que tú y yo somos Brad Pitt y George Clooney. Esas encuestadoras podrían decirte eso y no es así. Entonces, ¿qué pasó con Ernesto Suárez? Hicieron esa ley 026. Ernesto Suárez, que era gobernador, que tenía más de 50% de apoyo, con machete lo sacaron de cancha. El MAS, aplicando esta ley, que ahora exactamente hace la misma violación Luis Arce. Yo no ando haciendo cálculos, yo me someto a lo que diga el árbitro y la justicia y que ellos
determinen si vale o no esa jurisprudencia. Pero ojo, ellos sacaron de cancha a Ernesto Suárez, y no solo a él, persiguieron a todos los gobernadores, defenestraron alcaldes y usaron eso. ¿Qué sucede? Lo mismo que la Constitución, Gabriel. El MAS pidió que votemos la Constitución y Evo Morales terminó violando la Constitución que él pidió que votemos y desconociendo el referéndum del 21F que él pidió, en el que él pidió que sufraguemos. Ahora Luis Arce está demandando ante el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de la ley 026. Básicamente, ese fue un machete que sirvió para defenestrar a Ernesto Suárez. ¡Ah, caramba! Arce habló tonteras, metió la pata, ahora la ley ya no vale. Es decir, así es el MAS, doble discurso, cambian cuando quieren. Yo voy a estar preparado para cualquier eventualidad, pero veremos cómo actúan las instituciones, si la ley vale para todos o solamente para los que el MAS quiera aplicársela. Presidente, para aprovechar los últimos minutos que nos quedan, de manera muy puntual, por favor, ¿qué opina de Yanine Áñez? Muy puntual. Que pudo hacer historia manejando la transición y atendiendo el coronavirus y prefirió hacer campaña. De Carlos Mesa, ¿qué opina de Carlos Mesa? Un buen historiador, respetable historiador, que hizo una excelente defensa de la causa boliviana en Chile. ¿Qué opina de Catacora, de Luis Arce Catacora? El cajero del desfalco económico más grande de la historia de Bolivia. ¿Qué opina de don Fernando Camacho? Luis Fernando Camacho, un gran dirigente cívico que despertó a Santa Cruz y que fue fundamental y determinante para expulsar la tiranía de Evo Morales, junto con todos los jóvenes y todas las instituciones cívicas que salieron a la calle con pititas para decir ya no más fraude, ya no más Evo Morales. Finalmente, Evo Morales, ¿qué representa? ¿Qué significa? ¿Qué piensa? La oportunidad económica más grande de la historia de Bolivia, desperdiciada por su sometimiento a Hugo Chávez, a Maduro y a los Castro, y porque nunca dejó de ser presidente de los cocaleros del Chapare, apañando la producción del narcotráfico. Tuvo, gracias a lo que le dejamos, gasoductos, contratos, ley del IDH, enorme cantidad de ingresos, se los farreó, se los robó con un latrocinio gigantesco y sometió al país a un servilismo vergonzoso a los tiranos de Venezuela y Cuba. Es un hombre profundamente cobarde que huyó y no va a volver más. Y si me dan la oportunidad, yo les garantizo que conmigo el más nunca más. Le sumo ahí la preguntita muy fácilmente, haciendo referencia a lo que usted mucho habla de manera muy puntual, también interesantemente, cuando usted habla de cárteles, habla también de alguna manera de un movimiento por ahí medio raro, medio oscuro, si se quiere, que tiene que ver mucho con el narcotráfico. Muchos dicen, el movimiento económico supuestamente de boom en Bolivia no fue por el tema hidrocarburos, sino fue por un movimiento de narcotráfico imperante en ese tiempo. También de manera puntual, ¿apoya esta teoría? ¿Está de acuerdo o está en desacuerdo? No, no es real. El narcotráfico es un suplemento. La bonanza gasífera es indiscutible. Yo estaba parado en el gasoducto cuando lo abrimos y exportábamos 100 millones de dólares al año. Evo Morales llegó a exportar 6.500 millones de dólares al año. Y además con altísima fiscalidad. El narcotráfico es un negocio en clave para unos cuantos cocaleros. Tiene algún impacto, pero nunca de la dimensión de la renta gasífera y la distribución del IDH a universidades, gobernaciones, alcaldías y TGN. Y además que el gas es sano, es limpio, emite menos emisiones que el petróleo, trae ingresos, trae divisas, el narcotráfico es pernicioso, dañino, estigmatiza al país, daña la imagen, contamina a la juventud y es un veneno con el que hay que acabar. La razón por la cual Evo Morales a mí no me quiere y tienen enorme animadversión es porque cuando estuve en gobierno en 5 años bajamos la producción de cocaína de 250 toneladas a 45. El único país que en 5 años redujo 80% la producción de cocaína. Por eso me adversan, por eso se preocupan, por eso están todos sus amigos del Grupo de Puebla diciendo hay que seguir manipulando encuestas para bajar a Quiroga porque no tienen propuestas y porque saben que si llegamos al gobierno, el MAS se recupera la economía, Evo Morales no vuelve más y sus amigotes de Venezuela y Cuba saben que tendrán un demócrata convencido que va a salvar Bolivia y que va a luchar por la democracia en los países donde están los padrinos de Evo Morales. Presidente, finalmente, esta pregunta me interesa mucho como tarijeño. ¿Cómo visualiza a Tarija, de manera también muy concisa, por favor? ¿Cómo visualiza a Tarija usted desde afuera, desde el interior del país? Los tarijeños, de alguna manera, hemos visto salir muchísima riqueza de nuestro suelo,
Pero en gobiernos y en gobiernos esta realidad nunca ha cambiado. Además, también asumimos una mea culpa porque lastimosamente nuestra administración propia nunca ha estado a la altura de ese boom económico. Y muchos de alguna manera nos critican de que hemos manejado incluso la cantidad de dinero equivalente a 6 gobernaciones, a 6 prefecturas, pero no hemos podido despegar nunca. ¿Cómo visualiza nuestra tierra usted desde allá? Una tierra a la que hay que estar profundamente agradecidos porque este siglo XXI, la gran bonanza económica vino gracias al gas de Tarija, que desarrollamos y certificamos a fines del siglo XX. De allá yo hice en 8 meses el gasoducto paralelo de Yacuiba a Río Grande para hacer realidad la exportación de gas. Transformó eso el país. Bolivia le debe mucho a Tarija por el gas y también porque es la tierra del hombre más grande de Bolivia, el doctor Víctor Paz Estensoro, que transformó Bolivia no una vez, sino 2 veces, respondiendo a los desafíos de los tiempos, y un hombre del que hay que siempre leer y aprender mucho de cómo logró hacer eso. Dicho eso, queda la preocupación que así como el MAS a nivel nacional despilfarró y se robó el gas, en alguna medida también eso hubo en Tarija dolorosamente, de mucho despilfarro y de mucho desperdicio. Tristemente no se usó los recursos para potenciar y diversificar la oferta exportadora. Yo quiero tener la oportunidad de hacer eso, de relanzar el sector gasífero, atraer otra vez la inversión de exploración, como lo hicimos una vez. El MAS no trajo nada de exploración para repotenciar el gas, pero también ayudar al sector de la economía naranja, del turismo, de la gastronomía, de exportaciones no tradicionales, apoyar al sector vitivinícola, con tratados de integración comercial que permitan potenciar la producción no gasífera de Tarija, y no lo que sucedió, que habiendo 2 válvulas, el MAS y las instancias regionales recibían enormes e ingentes cantidades de recursos y descuidaron todos los otros sectores. Hay que aprovechar el gas para catalizar el desarrollo de otros sectores. Esa es la mejor forma de decirle gracias a Tarija y así lo haremos. Presidente, muchas gracias, muy agradecido Gracias. con usted. Reitero justamente aquello, es importante, los tarijeños necesitamos muchas veces saber, necesitamos escuchar las propuestas de ustedes como candidatos a la presidencia del país. Los tarijeños siempre hemos estado relegados, será porque no representamos mucho dentro de alguna manera ese porcentaje de votación a nivel nacional. Sabemos que está centrada la atención siempre en las ciudades donde tenemos mayor cantidad de población, se entiende. Sin embargo, son pocas las oportunidades que tenemos nosotros de conversar directamente así con un candidato a la presidencia y además un expresidente, y que permita de alguna forma a un tarijeño, como en mi caso, plantearle estas preguntas sin ningún tipo, obviamente, de ninguna circunstancia que lo prive, más al contrario, serle muy sincero al plantearle lo que nosotros pensamos del país, lo que pensamos de ustedes, nuestros gobernantes en su momento, nuestros candidatos ahora. Así que es importante aquello. Hoy la tecnología nos permite acercarnos así, de esta manera, tenerlos a ustedes acá en Tarija, tenerlo a usted en Tarija digitalmente, y creo que hay que aprovechar eso. Le mandamos un fuerte abrazo con sabor a vino, con sabor a rosquetes, a empanadas blanqueadas, y las cosas ricas que tenemos nosotros acá, que también nos caracteriza, y esperando seguramente pronto tenerlo por Tarija. Gracias, Gabriel. Un abrazo enorme a toda la tierra chulita de Tarija y espero estar allá pronto para saborear la oferta que estabas haciendo y terminar esta jornada a esta altura de la noche con un buen vino tarijeño. Muchas gracias, un abrazo, cuídense mucho y que Dios bendiga a todos.